Bueno, entonces como les decía, ¿no? O sea, hoy vamos a ¿qué? A entregar bueno, a resolver el taller y a resolver el taller y a mirar lo de teorema de Stokes, ¿no? Bueno, entonces, primer punto. Bueno, pero vamos a abrir primero el taller, ¿no? A ver, ¿dónde está el taller? Pero ustedes son grupo N, ¿no? El último grupo. Entonces, grupo N. Bueno, entonces, primer punto. Bueno, el primer punto se puede hacer de muchas formas. El primer punto usted lo podía hacer en GeoGebra, lo podía hacer en Wolfram, lo podía hacer y en todos lados da distinto. No quiere decir que esté mal. Pero pues dependiendo de dónde lo hiciera, pues entonces le iba a dar algo. ¿Listo? Bueno, entonces si quieren miremoslo cómo quedaba el Wolfram. Entonces aquí Wolfram. Y entonces le ponía acá, entonces aquí escribía vector field plot. Entonces ponía vector field plot y ponía entonces la variable, ¿no? Entonces la variable ¿cuál era? ¿O cuál era el campo? El campo es menos 5x más y, entonces menos 5x, y. Ese era el campo. Y entonces así salía el campo, ¿no? Este que está aquí abajo, no, este que está acá. Sí, entonces mientras usted se acercaba al origen, entre más cerca estuviera al origen, pues más pequeño era el vector, y entre más usted se alejara del origen, más grande se hacía. Pero entonces, o sea, menos 5x hace que pues usted cada vez que más se aleje, pues entonces el vector se hace más grande, pero entonces no queda en el sentido, digamos, no queda en el sentido que habíamos visto antes, sino que, o sea, en el sentido pues de los ejes, sino que queda al revés, al menos en el eje X, ¿sí? Note que en el eje Y él sí va subiendo, ¿sí? Entonces, pues, bueno. ¿Cuál era la idea con ese punto? Pues la idea con ese punto era que entendieran qué es un campo vectorial. O sea, un campo vectorial es o sea, para cada punto yo le defino un vector, ¿sí? Y hay infinitos vectores, pues porque hay infinitos puntos. Entonces, ¿usted qué hace? Pues pone una cosa representativa, ¿sí? ¿Claro está ahí o no? Otra forma era en GeoGebra, hacerlo un poco como más manual. Y hacerlo un poco más manual, pues era hacerlo más o menos así como lo habíamos hecho en clase, que era, que digamos que se ve un poquito más, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto abra. Y entonces, pues bueno, vamos a cambiar. Entonces acá ¿cómo era el campo? Menos 5x más y. Entonces aquí, entonces menos 5x más y. B1. Menos 5x más y. Entonces, ¿cómo queda el campo? Pues bueno, miren cómo va quedando, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Pues bueno, en y pues toma la misma dirección. Pero yo sí lo puse menos 5. Menos 5x, y. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí o no? O sea, note que pues la dirección, o sea, ¿sí la está poniendo bien? Bueno, ustedes me entienden. ¿Listo? Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que este vector viene desde acá. O sea, por lo menos viene de este punto. Entonces sí abre hacia allá. Es que a veces se confunden. Sí, o sea, él se está cruzando, pues. En el eje X se están cruzando. Y hay poquitos puntos, ¿no? Pero, pues, bueno. ¿Claro está ahí o hay preguntas?
sea, esa era la idea era que, la idea era que, la idea era que, la idea era que, ¿qué? Pues que entendieran cómo se graficaba eso. ¿Listo? Bueno, preguntas. La dirección siempre va a ser la misma, ¿cierto? O sea, sí tienden a, o sea, si es un punto que está adelante, o sea, está en la parte positiva del eje X, va a pasar a la parte negativa por el menos. Pero sí la dirección tiende a ser la misma. Bueno, entonces, Profe, ahí no está graficando los puntos de... por eso, por eso estos son los vectores. Porque es que los Ds es el vector que le da a usted calcular el punto, pero es que yo no estoy mirando los D, yo estoy mirando los Es, porque los Es son los que tienen punto inicial en el punto, pues valga la redundancia, donde se inicia el vector hasta donde debe ir, no el E. El E es la evaluación de la función, el D es la evaluación de la función, es distinto. D es donde se evalúa la función y el E sería el resultante, ¿no? Eso, porque es un resultante, o sea, no es el... O sea, no es usted el valor que le dé de una vez del punto mandarlo al D que le dio, no, eso está mal. Es el punto y del punto usted manda el vector, desde el punto usted define hasta dónde va el vector. ¿Sí? O sea, así como pasa aquí, o sea, digamos, este vector, no sé qué punto será este, pero en este punto que está acá, este punto, o sea, este vector no se construye solo tomando, o sea, tomando el vector que le da, porque entonces eso le quedaría en el origen y le quedarían todos en el origen, no. Este vector es el vector que le da en el origen, pero trasladado a este punto. ¿Listo? Eso quiere decir que me toca sentarme a revisar. Entonces, ¿por qué son así? Sí, bueno, en fin. Ese es el primer punto. ¿Listo? Segundo punto. Segundo punto. Segundo punto. ¿Qué era el segundo punto? Bueno, segundo punto. Yo toda la vida, ¿qué les dije mientras estábamos calculando integrales de línea de campos vectoriales? ¿Qué fue lo primero que les dije? Que si eran conservativos o no. Hay que verificar, lo primero que hay que verificar es si el campo es o no es conservativo. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si es conservativo es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Y si es independiente de la trayectoria, así usted tenga una trayectoria complicada, pues usted manda la línea recta y ya. O sea, usted no se mate la cabeza, no se mate la cabeza, usted simplemente verifica si es conservativo, y si es conservativo ya puede garantizar que es independiente de la trayectoria, y una de dos, o se va por la línea recta o se va por la función potencial, y ya con eso ese ejercicio le sale de una, en vez de ponerse a irse por esas trayectorias y ponerse a reemplazar cada una de esas funciones. Por eso lo hice, por eso puse esos cosas ahí difíciles. ¿Para qué? Para ajusticiar al que no pone cuidado en clase. O sea, si usted pone cuidado en clase, entonces usted, no, esto es conservativo, sale en 3 pasitos. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Entonces, pues efectivamente esto es conservativo, ¿no? Bueno, si quieren vamos a hacerlo completo, no pasa nada. Entonces tenemos que el campo vectorial, ¿quién es? El campo, la integral es la integral de y cuadrado z a la 3 de x más, a ver, 2xy z a la 3 más z cuadrado de y más 3x y cuadrado z cuadrado más 2yz más 1, todo por dz. Entonces, cuando un campo vectorial es conservativo,
en el espacio. Pues en este caso que sería R a la 3, pues sería Cuando las derivadas parciales parciales de ciertos componentes del vector, que son iguales, perdón, de la función. No, es más que eso, es más fácil que eso. ¿Cuándo esto es conservativo? ¿No es que la rotación tiene que igual a cero? ¿Que quién? Que el rotacional, el vector tiene que igual a cero, ¿no? Exactamente, que el rotacional es igual a cero, no hay ese vectorcito allá de las derivadas parciales, no, ese vectorcito allá de las derivadas parciales tiene nombre y se llama rotacional, y respéteme el rotacional, por favor, ese no es ese vectorcito, es el rotacional. ¿Usted qué Ahí lo... rotacional de F. ¿Y quién es el rotacional de F? Pues bueno, voy a El hacerlo. rotacional no es el que se saca con producto cruz. Sí, entonces usted saca IJK. Aquí saca derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Y aquí pone entonces, ¿quién es M? Es Y cuadrado Z a la 3. Aquí sería 2XY cuadrado Z a la 3 más Z cuadrado. Bueno, esta es la segunda componente. Entonces, espérenme, borro acá porque no me queda ahí. Y aquí K sería entonces la derivada respecto a Z, y entonces acá quedaría 3XY cuadrado Z cuadrado más 2YZ más 1. Y entonces hay que sacar este determinante. Y bueno, ¿cómo le queda este determinante? Pues entonces eso le va a quedar I que multiplica al determinante de ¿quién? De la derivada parcial respecto a Y, la derivada parcial respecto a Z, y acá entonces le queda 2XY cuadrado Z a la 3 más Z cuadrado, y acá le queda 3XY cuadrado Z cuadrado más 2YZ más 1. Entonces, ¿qué hay que sacar? Pues hay que sacar la derivada respecto a Y de esto y la derivada respecto a Z de esto. ¿Eso qué le da? Pues entonces le da I, que multiplica ¿a quién? A. La derivada parcial respecto a Y de esto, pues la derivada parcial de Y respecto a eso le da 6XYZ cuadrado más 2Z. Pues la derivada de 1 es 0, ¿sí o no? ¿Estamos claros ahí o no? Sí, claro, profe. 6XY, pero voy a volver a escribir acá. Y ahora mire, menos, ¿por qué menos? Porque viene el menos del determinante, ¿no? Entonces menos. A ver, entonces la derivada de esto respecto a Z, pues entonces sería 6XY cuadrado, 6XY cuadrado Z cuadrado, espérenme acá. Más 2Z. Espérenme, yo sí lo copié bien. Ah, es que aquí porque le puse cuadrado, mano. 2XYZ a la 3. 2XYZ a la 3. Aquí no va con cuadrado. 2XYZ a la 3. ¿Sí la copié bien o no? A ver. Y cuadrado Z a la 3 más 2XYZ a la 3 más Z cuadrado. Más 3XY cuadrado Z cuadrado. Más 2YZ más 1. Ahí está bien. Entonces, a ver, entonces saco esta, la derivada parcial respecto a y saco... Ese 6x al cuadrado no hay, pero está al lado. La última línea, ese tiene dos componentes, y el segundo que tiene ahí al final dice 6x y al cuadrado z al cuadrado más 2z, ese y no va al cuadrado. Este y no va al cuadrado, este y que está acá.
en el... No, al final. Pero O sea, no entiendo. El final, el último. Lo que DSP le está diciendo es que en el producto cruz el y cuadrado ese que está ahí no va al cuadrado, sino va simple, igualmente en la parte superior. No sería al cuadrado, sino xyz cuadrado. Es lo que le entiendo a DSP, creo. En un momento. Profe, es donde dice menos 6x y al cuadrado, z al cuadrado más 2z. No debe ser menos 6x y al cuadrado, sino menos 6xy. Ahí. Sí, menos 6xy, z cuadrado. Le meto el cuadrado de Sí, más sí, del, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo del vi. y cuadrado. Pues entonces esto da 0, ¿no? Pues entonces Sí, es cero. señor. Ahora con J, ¿no? Ahora con J. A ver, ahora con J. Entonces con J es derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Z, ¿no? Y derivada parcial, entonces aquí le queda y cuadrado, y al cuadrado z a la 3, y al cuadrado z a la 3, y aquí respecto a z es 3x y cuadrado z cuadrado más 2yz más 1. Entonces usted saca las parciales y cuando saca las parciales le queda j que multiplica a ¿quién? La derivada parcial respecto a x de esta le queda 3y cuadrado z cuadrado. Y cuando usted saca la derivada parcial respecto a z de esto, pues le queda 3y cuadrado z cuadrado. Entonces pues le queda también j multiplicado por 0. Y luego saca la de k. Entonces k que multiplica el determinante de quién? K multiplica el determinante de la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, ¿de quién? De y cuadrado z a la 3, y cuadrado z a la 3, y aquí en x le quedaría 2xy z a la 3 más z cuadrado. Entonces cuando usted saca los determinantes, entonces le va a quedar 2yz a la 3 menos, aquí cuando le saque respecto a x, pues le queda 2yz a la 3. Entonces también le queda k por 0, o sea que el rotacional le da 0 en i más 0 en j más 0 en k. Entonces eso quiere decir que f es conservativo. ¿Listo? F es conservativo. Como f es conservativo, pues eso quiere decir que existe una función potencial. Entonces, ¿qué significa que existe una función potencial? Pues significa que existe f de x, y, z tal que f es igual al gradiente de f minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se encuentra esta función? Pues se encuentra integrando cada componente. Entonces hay que hacer la integral de y cuadrado z a la 3 respecto a x. Y pues hacer esta integral respecto a x, pues es x, y cuadrado z a la 3 más una función en términos de yz más una constante de integración. ¿Sí? Luego hay que integrar el que acompaña a j, que es 2xy z a la 3 más z al cuadrado respecto a y. Entonces, hacer esta integral respecto a y, pues le da x, bueno, 2xy cuadrado z a la 3 sobre 2 más y por z al cuadrado más una función h que depende de x y z más una constante de integración. Y después se hace integral de 3x y cuadrado z cuadrado más 2yz más 1. Toda esta integral respecto a z.
y al hacer este integral respecto a z, ¿qué le da? Pues le da 3x y cuadrado z a la 3 sobre 3 más 2y z cuadrado sobre 2 más z más una función m que depende de x y y más la constante integral. Yo le iba a decir por qué no deja de una vez simplificado para que ¿Qué? de todas maneras la ecuación esa vuelta. La ecuación esa ya que de todas maneras van a quedar los x y a la 3 por z a la 3, creo que es así que queda. Ya. O sea, aquí te lo fraccionario. Exacto, queda x y cuadrado por z a la 3. En todo eso. Pero déjeme trabajar, mano. Ah, le estoy ahorrando trabajo. Que hace falta gente por entrar, pero no dicen nada. O si están diciendo algo y yo no veo. Pues dígale que lee otra vez F5 Anderson, porque no sale aquí nada, vea. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces ocurre que f de x, y, z, pues ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar, note que aquí tiene usted x, y cuadrado, z a la 3, aquí tiene x, y cuadrado, z a la 3, y aquí tiene x, y cuadrado, z a la 3, entonces pues es x, y cuadrado, z a la 3, más la función en términos de y y z, pues es yz cuadrado. Más la función en términos de xz es z. Más la constante de integración, y entonces esta que está aquí es su función potencial. ¿Listo? Esa que está aquí es su función potencial. ¿Claro hasta ahí? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que mirar en esta función potencial, quién es el punto final y quién es el punto inicial. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que si t es igual a 0, pues entonces hay que mirar quién es, o sea, pues claramente si t es igual a 0, o sea que sería el punto inicial, pues x de 0 es 0, y de 0 es 0 y z de 0 es 0. O sea, sería f de 0, 0, 0. ¿Es claro eso? O sea, Sí, señor. mire, o sea, si t es igual a 0, pues... No existe, ¿no? ¿Cómo? Ah, mentira, no existe, es cuando está arriba, ¿no? No existe es cuando el denominador se anula. Pero ahí no se anula. Y si t es igual a 7, pues bueno, eso dan cosas bonitas, ¿no? O sea, si t es igual a 7, pues entonces x de 7 le da 7 sobre 50. Sí, porque es esto, pues 7 por 7 es 49, pues más 1 es 50. Y de 7 le da menos 7 sobre 7 a la 4 es 2401. Entonces, pues cuando le suma 1, pues le queda 2402. ¿Era este? Bueno, ya queda así, 2402. Y z de 7 es 7 sobre 117.650. ¿Listo? Eso le da. Ahora, entonces había que evaluar f
de 0, 0, 0, pues f de 0, 0 pues da 0. Y había que evaluar f de 7 sobre 50 menos 7 sobre 2402 y de 7 sobre ¿qué? Sobre 117.650. Pues para eso están las calculadoras y la calculadora dijo que eso era 0.00006. En realidad da el siguiente valor. Entonces vea. En realidad da este valor. Entonces mire, T es 7, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vea, en realidad es esto, ¿no? Entonces D da 0.14, que eso es 7 sobre 50. Este número E es esto, ese es 7 menos 7 sobre 2402 y eso le da 0.002914 y t sobre 1 más t a la 6, eso da 0. Eso que está ahí, ¿sí? Entonces este g, esta a que está aquí en la función, entonces a de d e f le da 0.005949, ¿sí? Pero entonces pues eso es 0.006. Pero pues como usted no le quita 0, pues entonces eso quiere decir que la integral sobre c de toda la función le da 0.00006. Y ahí está el resultado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces... Bueno, entonces eso daría esa integral. Tercer punto. Bueno, el tercer punto, yo sé que la integral daba fe, por eso les dije que puedan hacerla por programa. Pero entonces había que llegar al menos hasta aquí. Había que llegar al menos hasta este punto. Entonces, pues, bueno, ¿qué decía el problema? Decía, calcule la integral sobre c de, a ustedes era 9y cuadrado más 9x cuadrado, 9y cuadrado de y. Entonces era 9y cuadrado de y más 9x al cuadrado de, aquí es de x. Aquí es de x y aquí es de y. ¿Listo? Entonces había que calcular esto. Pero entonces se les decía que usaran green. ¿Por qué se podía usar green? Se podía usar green porque... Se podía usar green por la siguiente razón. Porque resulta que usted tenía una rosa de 4 pétalos. Entonces se le estaba pidiendo que hiciera sobre la rosa, sobre el primer pétalo de esa rosa, ¿sí? O sea, sobre este pedacito, y es una curva cerrada, ¿sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Pues primero que todo, pues había que calcular la derivada parcial de m respecto a y, y la derivada parcial de m respecto a y pues daba 18y, ¿sí? Y la derivada parcial de n respecto a x pues le daba 18x. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar la integral sobre la región de 18x menos 18y, todo por dA. ¿Listo? Pero entonces, esto tocaba pasarlo a polares, pues entonces la curva estaba así, de 0 a pi medios, de 0 a seno de 2 teta, y acá entonces le va a quedar 18 que multiplica a r coseno de teta, menos 18 por r seno de teta, r de teta. ¿Listo? Cuando usted resolvía esta integral, pues le quedaba integral de 0 a seno de 2 teta, ¿de quién? De 18 r cuadrado coseno de teta menos 18 r cuadrado seno de teta. Todo por r. Ah, no, ya multipliqué todo de r, ¿no? Todo esto multiplicado por dr.
Entonces, cuando usted resolvía esta integral, pues le quedaba 18r a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a seno de 2 teta, que multiplicaba coseno de teta menos seno de teta. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pues que esto le va a quedar entonces 18, o sea 6, mejor, le queda aquí 6. 6 seno al cubo de 2 teta menos por coseno de teta menos 6 seno al cubo de 2 teta que multiplicaba a seno de teta, integral de 0 a pi medios. Pues bueno, hasta acá doy el punto completo, ¿sí? O sea, si usted encontró esto. Pero entonces, cuando usted resolvía, pues esta primera integral le daba 96 sobre 35. Y esta integral también le da lo mismo, 96 sobre 35. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que va a quedar 96 sobre 35 menos 96 sobre 35, o sea, eso le da 0. ¿Listo? Eso era el tercer punto. ¿Cómo? Eso era entonces el tercer punto. Cuarto punto. Un regalo. Uy. Y lo peor de todo es que yo me imagino que nadie lo hizo. Pero era un regalo. Profe, se resolvía igual que el final de la clase que usted anterior. Sí, igual, Se resolvió igualito. Entonces usted llegaba y decía: sea ese un sólido que cumple teorema de la divergencia. ¿Cómo? Divergencia de F era, ¿cuánto era la divergencia de F? 7. La divergencia de F es 4, 6 y 1, 7. 7 y igualmente la otra 7. Y divergencia de G, pues era, divergencia de G es 1 más 3, 4 más 3, 7. Entonces 7 también. Entonces, ¿qué pasa? Pues la integral sobre ds de f.n ds es igual a ¿qué? Pues es igual a la integral triple sobre s de la divergencia de f. Pero eso es lo mismo que la integral sobre s de 7 de a. Pero eso es lo mismo que la integral triple sobre s de la divergencia de g. Pero eso es lo mismo que la integral de superficie de g.n ds. Entonces ya listo. Ha quedado demostrado. Oiga, profe, yo no hice la cantidad de integrales de esa forma, sino que cogí y puse que la integral triple de la superficie era igual a 7 la de f de n de s e igualmente la de g de s, y dije de abajo, pues por ende son lo mismo. ¿Eso se vale? Pues toca mirar qué escribí. Pues bueno. Me bajó la moral, parce. Bueno, entonces ahí estará ¿qué? Ese era el cuarto. Y el quinto también era fácil. ¿El quinto qué era? No. El quinto era... El quinto no era tan fácil. Pero se hizo en clase ¿cuántas veces? Entonces, usted tenía que mirar quién era, entonces había que calcular el flujo. Flujo de F, el flujo de F sobre la superficie, ¿no? Entonces, ¿quién era la superficie? La superficie era z igual a raíz
de x cuadrado más y cuadrado. Esta era la superficie. Y entonces eso estaba acotado por un cilindro, que es x cuadrado más y cuadrado igual a ¿qué? 16. Igual a 16. O sea, eso es- entonces, pues lo que usted hacía era sacaba la derivada parcial de z respecto a x, y la derivada parcial de z respecto a x pues le daba x. X sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Acuerde que cuando usted tiene una integral, usted está calculando una integral por medio de regla de la cadena, o sea, usted tiene esto, x cuadrado más y cuadrado, a la 1/2, usted tiene que bajar el 1/2 y lo que está por dentro lo deja igual. Lo deja igual y después ahí sí multiplica por la derivada interna. Y esto a la menos 1/2, o sea que por eso es que esto le queda 2x sobre 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero entonces este 2 con este 2 se va y por eso es que le da esto que está acá. Bueno, pues por algo están sufriendo para pasar la materia, ¿no? Por no saber estas cosas, mano. Estas cosas deben saberlas, hombre. Y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, yo sé que lo vimos ya hace como 5 meses, pero no importa, o sea. Vea que si usted aquí, si no sabe calcular derivadas parciales, si no sabe calcular gradientes, si no sabe calcular productos cruz, productos punto, muere en este curso. Bueno, en fin, ya no digo más. Entonces, hay que calcular el vector normal. ¿Por qué? Porque recuerde que el flujo de f es la integral de superficie de f punto n de s. Y aunque esto se traduce en la integral sobre la región R proyectada en el plano de f punto ¿quién? Punto el vector normal, pero el vector normal es la derivada parcial de z respecto a x en y menos la derivada parcial de z respecto a y en j más k de a. ¿Sí? Entonces pues bueno, hay que sacar esas derivadas parciales. ¿Qué pasa? Pues entonces, haciendo eso, ¿quién es la región? Pues la región me la determina el cilindro. Este cilindro. ¿Por qué? Porque miren lo siguiente. Si usted mira la región, cuando usted mira la región, va a ver lo siguiente. Vista 3D. Pero en la vista 3D, entonces le va a quedar el cilindro que es x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. O sea, es... ¿Por qué no me pintó el cilindro? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 16. Ahora sí. Entonces es un cilindro que tiene radio 4 y centrado en el eje Z. Y tenemos el cono, entonces z igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser, entonces, calculamos la intersección entre estas dos cosas. Pues bueno, la intersección entre estas dos cosas es este círculo que usted observa acá. Bueno, solo que en z igual a 4, pero es este círculo. Entonces, ¿cuál es la sombra? ¿Cuál es la sombra de la superficie? Pues la sombra de la superficie va a estar totalmente contenida, tal como usted lo puede ver ahí, en ese círculo. O sea, en ese círculo que está ahí, es donde le va a quedar toda la sombra de la superficie. O sea que esa va a ser la región de integración. Si recuerdan la base allá donde uno montaba la hoja, bueno, la base donde uno está montando la hoja para que le quede bien, pues es este círculo que está acá. ¿Me entienden la idea? O sea, las bases de la hoja de tabaco, pues es este círculo, haciendo la similitud. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que esto le va a quedar, o sea, note que pues R está entre 0 y 4 y teta pues está entre 0 y 2pi. ¿Sí?
Entonces, ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 4. ¿De quién? De f. ¿Quién es f? Entonces nos vamos a mirar quién es f. F es 5i más j más 6k. Entonces, f es 5i más j más 6k. ¿Sí? O sea que esto va a ser entonces 5, 1, 6, producto punto con la derivada parcial de z respecto a x. La derivada parcial de z respecto a x es x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Coma. Y, bueno, menos y, menos porque menos viene de la fórmula. Porque es el vector normal hacia afuera. Sí, recuerde que esto es el normal hacia afuera. Y raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y acá 1. Entonces, cuando usted hace este producto punto, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 4, ¿de quién? De menos 5x sobre... Bueno, en realidad pasémosle una vez a polares. Entonces le va a quedar menos 5r coseno de teta sobre r, porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, pero r dentro de la raíz de r pues es r. ¿Listo? Menos, aquí también, aquí puedo poner de una vez r seno de teta, todo sobre r, más 6, y todo esto que está acá multiplicado por r de teta. Bien, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando usted vaya a calcular, usted puede calcular todas estas integrales, ¿no? Pero entonces note lo siguiente, le va a quedar integral de 0 a 2pi, ¿de quién? De menos 5 coseno de teta menos seno de teta, ¿sí? Esta integral le va a quedar aparte de teta. Y después le va a quedar la integral de 0 a 4 de 6r de r. Bueno, en realidad aquí, o sea... No, espere. Profe, si lo hace así, no le queda con el 48,2 de 48 de teta. Espere. Vamos a verla completa. Listo, profe. Entonces, ¿qué pasa? Le va a quedar integral de 0 a 4. Integral de 0 a 4 de que de menos 5r coseno de teta menos R seno de teta todo de r más 6r más 6r de r. o sea, Entonces esto es menos 5r cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 4 por coseno de teta más o menos, pues no va a importar, pero bueno, menos r cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 4 por seno de teta más 6r cuadrado sobre 2. Es que no quería hacer esta vuelta por algo. pero así da, profe, pues bueno, a mí me dio así. Bueno, ahorita la termino de hacer, pero es que ya me dio pie. Menos 5 por 4 al cuadrado sobre 2 coseno de teta menos 4 al cuadrado sobre 2 seno de teta más, ya me voy a hacer esto, 6 4 al cuadrado sobre 2. Siento que estoy perdiendo el tiempo, pero entonces bueno, va a quedar entonces 16 por 8, 5 por 8, 40. Ahí es 40 coseno de teta. Y allá es 8 seno de teta. Y al otro lado es 46
48, 48, 48. Pero Y ya entonces se eso le es perder el integra tiempo por porque teta. esto le va a quedar coseno de teta menos 8 seno de teta. Esto es 0. Ajá, eso es 0. Y quedaría 48 teta y le da 96 pi. Esto es 48 por 2 pi menos 0. O sea, eso es 48 por 2 es 96 pi. Pero yo me puedo haber evitado todo eso. Yo me puedo haber evitado todo eso. ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer ese truco? Usted quita este R con este R y este R. O sea, este R usted lo quita con esto. Sí. La integral de 0 a 2 pi. Pero pague ese coso. Eso es lo que me estresa, escucharme con eco. Cuando vaya a hablar, habla, sí, pero solo habla y vuelve y lo cierra. Entonces, cuando llega y ¿qué? Entonces, cuando usted hace la integral de 0 a 2 pi de coseno de teta y seno de teta, eso le va a dar 0. ¿Por qué le va a dar 0? Por una sencilla razón. Porque cuando usted mira la función coseno, hasta aquí sería, esta es seno, hasta 2 pi, pues entonces eso, pues la integral da 0 porque de 0 a 2 pi, pues es este pedazo de área y este pedazo de área. Y coseno pues pasa lo mismo, solo que, pues bueno, usted llena, digamos, este pedacito que está acá, este pedacito que está acá, sumado con este también le da 0. Entonces, la integral, si le queda solo con coseno y con seno, pues le da 0. ¿Eso qué quiere decir? Que como este pedazo que está acá, usted ya sabe que le da 0, pues entonces eso le va a quedar solo, voy a hacerlo aquí como un paréntesis acá, o sea, solo le va a quedar la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 4, de 6r de r de teta. Pero ¿cuántas veces les he dicho que si usted sabe ya que si esto es de 0 a 2 pi y esto es de 0 a 4 de r de teta, pues eso quiere decir que estamos calculando el área de un círculo de radio 4. O sea que esto va a ser 6 por pi por 4 al cuadrado. O sea que eso es 6 por 16, que da nuestro famosísimo 96. Y ya con eso es suficiente. O sea que también podríamos haber hecho la integral de 0 a 2 pi y, o sea, primero esa integral y nos quedaba 0 todos las r menos el 6 Y ya, y por eso da 96. y ya. Las perras que va aprendiendo uno. Entonces, pues ahí está el taller. A excepción de esta integral, está muy breve. Era para haberlo hecho en 2 horas. ¿Cuál? ¿El 5? Todo el taller. Y eran 4 personas. Es que yo no entiendo, 4 personas, o sea, eso era para haberlo entregado el otro día. Bueno, en fin, ahí está el taller. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Va a subir cosa? ¿Cómo? ¿Va a subir esta grabación? Sí. Sí, todas se suben. Profe, ¿va a continuar con el canal? No sé, depende, si seguimos así, sí, si no, pues. Pero es que no se suscriben, necesito que se suscriban, man. Que busquen a gente que se suscriba. ¿Qué han Pues dicho, hágale, profe? volvámoslo en Julio 2.0. No, yo tengo mi estilo propio. Bueno, Por eso, 2.0, versión mejorada, viejo. bueno, entonces hagamos algo, ya vengo, ¿listo? Bueno, la idea siempre en un curso de cálculo multivariable es llegar a 2 teoremas, bueno, a 3. Teorema de Green, teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. ¿Por qué? Porque es donde se ve la aplicación del cálculo vectorial, o sea, todo lo que uno hace durante el curso, o sea, de ver integrales triples, de ver derivadas parciales,
Además, pues claro, de los propios problemas que se pueden resolver allá de máximos y mínimos y esas cosas. También esto, también está, o sea, también se busca resolver estos problemas que tienen que ver con mecánica de fluidos, ¿no? O sea, pues al fin y al cabo, siempre el cálculo vectorial ha estado muy ligado a la mecánica de fluidos. ¿Por qué? Pues porque permite hacer cálculos pues de todo lo relacionado a la materia. ¿Qué pasa? Pues uno de esos teoremas importantes se llama el teorema de Stokes. ¿Y qué es el teorema de Stokes? El teorema de Stokes es básicamente lo siguiente. Entonces permítame, no sé si tengo, no lo tengo aquí abierto. Permítame aquí abrir el libro y les explico que por medio de una imagen, por medio de la imagen que tiene ahí en el libro, les explico a qué nos estamos refiriendo. No es un tema muy complicado de entender, pero de todas maneras sí se necesitan las gráficas. ¿Qué pasaba con teorema de la divergencia? Teorema de la divergencia se trataba de calcular la tendencia del líquido a romper la frontera en la cual estaba contenido, ¿sí? Lo vimos tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. ¿Y qué usábamos? Pues terminábamos usando el teorema de Green, ¿sí? O sea, terminábamos usando el teorema de Green para llegar y decir, bueno, el líquido o el fluido o lo que sea estaba contenido en una región S, ¿sí? ¿Qué nos decía divergencia? Divergencia nos decía que en este punto que está acá, divergencia era respecto al vector normal. Entonces calculábamos la integral sobre f.n de S, bueno, la frontera de S, que era esa curva ahí. Pues entonces, esta integral que está acá nos permitía decir si el fluido rompía la barrera que lo estaba conteniendo en el plano, ¿sí? En el espacio, el teorema de la divergencia es lo mismo, solo que en algún sentido lo veíamos sobre una superficie. Entonces, o que me traiga eso mejor. Entonces, ¿o qué pasaba con teorema de la divergencia? Con teorema de la divergencia, lo que ocurría es, ¿cuántas veces les he dicho que no me envíen al WhatsApp, hombre? Al correo. Con teorema de la divergencia lo que ocurre es que es en el sólido, pero entonces, pues, con el vector normal, pues usted calculaba aquí la integral, pues, claro, si la superficie le favorecía, ¿no? Entonces usted veía si eso salía. O sea, el teorema de la divergencia nos permite decidir si eso sale o no de la frontera. ¿Qué nos permitía la otra integral? La otra integral era esta. Pero lo pongo en otro color para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en blanco. Entonces, ¿qué pasaba? Pues teníamos lo siguiente. Este era el vector tangente. El vector tangente nos permitía decir, bueno, ya sabemos que por divergencia eso sale. Pero entonces el vector tangente nos permite decir de qué manera sale. O sea, porque puede salir totalmente directo, o sea, derecho, o sea, la partícula se mueve derecho o la partícula salga dando vueltas, ¿sí? Entonces puede que, por ejemplo, la partícula tenga como esta dirección para salir, ¿sí me entiende? O sea, no salga totalmente derecha, sino que salga de acuerdo a ese vector t. Y pues, ¿cómo lo hacíamos? Pues calculábamos la integral cerrada sobre la curva c de f.t de s. ¿Sí? O sea, esto era lo que hacíamos acá. Aquí vamos a hacer lo mismo. Solo que lo vamos a mirar es como una superficie. ¿En qué sentido como una superficie? En el siguiente sentido. En el sentido que necesitamos una superficie que tenga dos lados. Una superficie que tenga dos lados, o sea, que sea orientable. O sea, que tenga un vector normal hacia afuera y que tenga un vector normal hacia adentro. Y definimos la curva límite de esa superficie.
¿sí? ¿Qué dice teorema de Stokes? Teorema de Stokes dice, ahorita lo vamos a escribir, pero entonces teorema de Stokes lo que le dice es, la integral sobre la frontera, la integral esa teniendo en cuenta el vector tangente, sobre la frontera de la superficie S, va a ser igual a la integral de superficie del rotacional de f.n. ¿Y qué me va a indicar esa integral? Esa integral me va a indicar en la frontera de la superficie cómo se mueve esa partícula cuando sale, si sale. Sí, porque puede que solo se mueva ahí nunca y la divergencia sea cero, entonces si la divergencia sea cero, pues eso nunca se vaya o nunca se entre, ¿no? Porque pues también la divergencia le puede dar negativa, ¿no? Pues si la divergencia le da negativa, pues eso quiere decir que no sale, sino que entra hacia la superficie. Piénselo de la siguiente manera. Para que me entiendan, ¿no? Voy a tratar de hacer un ejemplo lo más práctico posible. Yo no sé si ustedes han jugado, o sea, sí, obvio, ese jueguito que puso de moda ahorita, el del frisbee, ¿no? Si eso se llama frisbee, el Ultimate. Ultimate. El que salía en Cocorico, sí. Ultimate. Bueno, entonces piensen en esto, z igual a x. Vea, piensen en esto. Piensen que la intersección entre este coso, o sea, piensen que la intersección entre ese cilindro y ese plano, no piensen en el cilindro y en el plano, piensen solo en la superficie que queda ahí, ¿sí? Piensen que eso es un frisbee, ¿no? Y uno siempre tira como a tirarlo, a botarlo inclinado, ¿no? Para que, pues bueno, para que eso se mueva y tal. Ahora piensen que eso está mojado. ¿Listo? O sea, esta es la superficie que me determina el frisbee, ¿no? Entonces, pues, digamos, esto tiene un vector normal hacia afuera, o sea, que sería hacia arriba, y un vector normal hacia abajo. ¿Listo? Y bueno, supongo que está mojado. Si está mojado, pues entonces hay partículas de agua, digamos, aquí ay, pero no, ahí no. O sea, sobre la superficie, ¿sí? O sea, sobre la superficie puedo poner una partícula de agua, ¿sí? Entonces, apenas usted le aplica una fuerza por un campo determinado, un campo vectorial, pues termina siendo una fuerza que usted le va a aplicar. Entonces, apenas usted le aplicó la fuerza, ¿qué ocurre? Pues depende cómo haya sido la fuerza, pues la gota tiende a salir, tiende a mojarlo. ¿Sí? ¿Qué me dice divergencia? Divergencia me dice que la gota de agua va a salir. ¿Listo? Pero ¿qué me dice el teorema de Stokes? ¿O qué me dice la otra integral? La otra integral me dice que, por ejemplo, de acuerdo a como usted lo tire, o sea, suponga que lo tira en esa dirección, pues entonces la gota de agua, pues muy seguramente va a salir hacia allá. ¿Sí me entiende? O sea, sale, pero sale con una dirección. ¿Sí? Profe, sí, yo le entendí, pero es que acabo de ver que como que me está quedando claro algo. El vector normal hacia afuera y hacia adentro de este plano, bueno, de esa figura, indicaría como la orientación a la que está dando el objeto. Digamos que si el objeto cambia o rota entre los ejes, lo que indicaría esa rotación sería como los vectores normales. Sí, o sea, ahí va a cambiar el normal. Pero el tangente no. O sea, el tangente depende de la curva. El tangente no. Sí, depende. ¿Cómo? Depende de la figura. Claro, no depende del plan, del demás plano. Es que en realidad el tangente depende de la orientación de la curva. O sea, si la orientación es antihoraria, o sea, dando vueltas así, pues le va a dar una cosa, y si la orientación es horaria, le va a dar otra cosa. Pero si la orientación es horaria o antihoraria, pues eso va a depender es de la... Eso va a depender es de qué, de la regla de mano derecha, ¿no? Entonces, recuerda que si es en sentido horario, o sea, ¿qué pasa con sentido horario? Entonces, suponga que usted que hace el movimiento de sus dedos, ¿no? Por regla de la mano derecha. Entonces,
el vector ¿qué? El vector normal tiende a salir hacia abajo. Sí, entonces sería un vector normal negativo. Y si es en sentido antihorario, pues entonces sería un vector normal positivo porque el vector normal tiende a salir hacia arriba. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Pero bueno, o sea, digamos que esto pues me permite decir, en realidad lo que me permite decir esto, no me permite decir así muchas cosas, no, o sea, me permite ver desde un punto de vista excesivamente teórico, o sea, porque pues no es un curso de mecánica de fluidos, ¿no? O sea, entonces pues bueno, ahí hay cosas que no sé, que tienen más cuentas claramente. Pero entonces lo que me está diciendo esto es básicamente, bueno, si eso le dio positivo, eso quiere decir que sale en dirección de las manecillas del reloj y sale hacia afuera. Porque también puede pasar lo siguiente, puede pasar que la divergencia le dé cero. Puede pasar que la divergencia le dé cero, pero que este integral que le sale por Stokes le dé esto, no le dé cero, sino que le dé esto positiva. ¿Y qué querrá decir eso? Pues eso quiere decir que pues la partícula se está moviendo sobre la curva. ¿Sí me entiendes? O sea, se mueve sobre la curva y se queda ahí. O sea, digamos que... No tiende a salir, el agua no tiende a escapar del frisbee. Exacto, exacto. Por ejemplo, o sea, un ejemplo de eso puede ser el movimiento del planeta, ¿no? O sea, el planeta sí está rotando. El rotacional, o sea, un planeta en su órbita, ¿no? La divergencia le da cero, pero el planeta sí tiene un rotacional. O sea, el rotacional del planeta sí es positivo, o sea, la pepa sí se está moviendo, el vector tangente ese que le da sí es positivo porque está rotando, pero de todas maneras la divergencia le da cero porque no se sale de la órbita, no se sale de la curva. ¿Sí? Para eso básicamente es lo que sirve. Ya los físicos ya le meterán más cosas, ¿no? Pues al fin y al cabo es el campo de estudio de ellos, o sea, nosotros llegamos hasta aquí. ¿Listo? ¿Listo, profe? Bueno, entonces esta es la idea. Esta es la idea. ¿Listo? Ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo de eso. Lo que le digo, los ejemplos son excesivamente teóricos. Yo no sé si está Auri, pero pues, o sea, lo que le digo, o sea, esto es muy teórico. Entonces, pues, tal vez el enfoque podría ser un poco más físico, pero nos tocaría meter más cosas y pues ya no da el tiempo. Entonces, ejemplo, verifique el teorema de Stokes para F igual a menos y más z en i más x menos z en j x. Pero no hemos escrito que el teorema de Stokes. Espera que hay que escribir que el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. ¿Qué es el teorema de Stokes? Entonces déjeme ir y lo escribimos porque no lo hemos ni escrito. Teorema de Stokes, entonces sea S una superficie orientable, sea S una superficie orientable de S su frontera, que claramente es una curva, y N el vector normal. Si F igual a MI más NJ más P por K es un campo vectorial donde las
parciales de M, N y P son continuas sobre S, son continuas sobre S, son continuas sobre S, y en la frontera de S, en la frontera de S, entonces la integral sobre la curva cerrada de S, de f.t, de S, este es de línea, es igual a la integral de superficie, de rotacional de f punto n de S. Esta es una integral de línea y esta es una integral de superficie. Esta integral en realidad termina siendo es f.dr, ¿sí? O sea, la integral normal que siempre hemos calculado, la integral de línea normal. Lo que pasa es que esta es otra forma de verla, pero esta es una integral de línea normal, ¿sí? O sea, como las de siempre. ¿Listo? Ahora sí el ejemplo. Verifique el teorema de Stokes para f igual a menos y más z en i, más x menos z en j, más x menos y en k, con z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, z mayor o igual que 0, ya. ¿Sí? ¿Por qué pongo el z mayor o igual que 0? Porque de todas maneras noten que para poder hacer esto del teorema de Stokes, yo necesito verificar, o sea, necesito darle como un límite a la superficie, ¿sí? En este caso, ¿qué pasará? Pues en este caso pasará que el límite será esta curva. ¿Listo? En ese caso, pues el límite será esa curva. Bien. Entonces, pues vamos a mirar la superficie. Ahorita hacemos este ejemplo. Se lo tengo por ahí entre ceja y ceja. Entonces, vamos a hacer vamos a mirar cómo sería la superficie. Entonces tenemos z igual a 4 menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, ¿sí? Y entonces tenemos acá la intersección entre las dos, entre el plano pues y el paraboloide este. Bien. Bueno, ¿quién va a hacer la curva? La curva va a ser precisamente este círculo que está acá. ¿Listo? La curva va a ser ese círculo. Siempre va a ser en la frontera, ¿cierto? Sí, siempre va a ser la frontera. ¿Listo? Entonces siempre va a ser la frontera. Y entonces, bueno, vamos a calcular, pues tenemos que verificar que la integral cerrada sobre esa curva de S que definimos ahí, pues que bueno, que es claramente x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, porque es cuando esto es 0, ¿no? Pues entonces cuando z, que viene de z igual a 0, ¿sí? O sea, viene de z igual a 0, pues entonces ya sabemos que eso es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Bien, entonces si es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, pues entonces tenemos que calcular la integral cerrada sobre esa curva. ¿De quién? De la parametrización que hagamos
de esa curva. Entonces vamos a verla, no la vamos a ver en el plano 3D, sino que vamos a verla en el plano 2D. Porque pues al fin y al cabo lo que nos interesa es la intersección, ¿no? Entonces, esta curva que está aquí en azul es esta misma, que pues se puede observar fácilmente que es un círculo de radio 2. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos que irnos a la definición de coordenadas polares. Aquí tenemos que irnos a la definición de coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? Las coordenadas polares dependen de quién. ¿De quién depende? Les pregunto, ¿de quién dependen las coordenadas polares? Del ángulo. Del ángulo y de quién más. Del radio. Y del radio, eso. Entonces, este segmento que está acá, pues es el radio. Y ya sabemos que R es 2. ¿Sí? Y pues aquí podemos definir un ángulo θ. ¿Cierto? Pero observe lo siguiente. Observe que si yo me paso aquí a la vista 3D, voy a pasar a la vista 3D y voy a hacer la perpendicular a este punto por esta recta. Ahí era la otra. Acá. Era acá. Esta no. Era esta no. No, me sirve también. No, mentira. Esta no me sirve. Esta no me sirve. Es esta la que me sirve. Y yo hago la intersección acá. La pregunta es, este segmento CA, ¿qué longitud tiene? R seno de θ. No, usted ya sabe quién es R. R es 2. Entonces sería 2 seno de θ. 2 seno de θ, porque usted ya sabe que sí, cateto opuesto sobre hipotenusa, la misma historia de siempre. O sea, la misma historia de siempre, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pues seno, o sea, y, que es este pedazo, pues y es 2 seno de θ. O sea que usted ya tiene que una parametrización de esa curva es y igual a 2 seno de θ. ¿Listo? X también usted lo puede ver como 2 coseno de θ, pues haciendo la misma analogía. ¿Sí? Haciendo la misma analogía, pues uno tiene que X es 2 coseno de θ. ¿Es claro eso o no? Sí, señor. Y ahora entonces θ, ¿de dónde a dónde se mueve? Para que me genere toda la circunferencia. 0 a 2pi, ¿no? De 0 a 2pi. Y note que es una curva cerrada. Note que es una curva cerrada. ¿Por qué es una curva cerrada? Porque pues bueno, pues para poder dar la vuelta pues le tengo que dar 2pi. ¿Sí? Entonces es una curva cerrada, o sea que vamos bien con este cerrado que tiene aquí el teorema de Stokes. ¿Listo? Entonces lo que le digo es calcular una integral de línea normal, de las de toda la vida. Entonces sabemos que pues calcular esta integral pues será entonces calcular la integral de menos y más z de x más x menos z de y más x menos y de z. Pero entonces pues z es igual a 0, ¿no? O sea que también tenemos que z es igual a 0, porque pues estamos sobre el plano z igual a 0, ¿sí? O sea, estuviéramos sobre el plano, no sé, z igual a 5, como por ejemplo en este caso. O sea, por ejemplo en este caso que está acá. En este caso que está acá es el paraboloide, no mirando hacia abajo, sino mirando hacia arriba. Entonces, como lo tienen mirando hacia arriba y lo tienen sobre esta circunferencia y en z igual a 1, pues entonces aquí sí z me da 1. ¿Sí? O sea, mire que el problema es el mismo. O sea, la región es la misma, solo que vea la orientación de la superficie, porque digamos aquí la orientación de la superficie es abriéndose en el eje z. En cambio la que tenemos nosotros
la orientación es abriéndose en el eje menos z, o sea, en el eje negativo de las zetas, y tenemos la intersección en 0. Entonces, pues aquí la intersección nos da z igual a 0, pero por ejemplo acá, vea, como dicen que z es igual a 1, pues entonces es en 1. Entonces, ¿cuánto me da la parametrización en z? Pues 1. ¿Sí? ¿Me entienden la idea? Sí, señor profe, una pregunta. Pregunta. En el caso de que queramos hallar lo que sería en cada parte del ¿cómo se llama de la figura? Se puede hacer el recorrido desde Z subiendo, por ejemplo, la figura que tenemos acá en este momento. No le entiendo. O sea, lo que tenemos acá es un paraboloide, ¿no? Uh-huh. Y estamos hallando justo en la región que marcamos ahí de R igual a 2. Sí. Si queremos saber en cada parte de la figura. De Z, en cada Z. Sí. Pues entonces usted parametriza Z, o sea, entonces si usted no la quiere calcular en Z igual a 0, sino que la quiere calcular en Z igual a 3, qué sé yo, pues entonces le toca mirar 3 igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, que es el igual a Z, y pues entonces le va a quedar le va a quedar 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí me entiende? Entonces esta sería la parametrización que le toca tomar. ¿Listo? Sí, listo, ya entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, para calcular esta integral, pues recuerde que nosotros tomábamos entonces quién era de y. De y, pues es claro que es 2 coseno de teta. De x es 2 menos 2 seno de teta. Y de z, pues da 0. Lo cual implica ¿qué? Lo cual implica que este integral de línea pues va a quedar integral de línea de 0 a 2pi. ¿De quién? De menos y. Menos y. Entonces sería menos 2 seno de teta. Más z de 0. Pues entonces 0. ¿Que multiplica quién? Que multiplica de x. ¿Y quién es de x? De x es menos 2 seno de teta. Más x, voy a poner solo x porque ya sabemos que z es 0, ¿no? Entonces x es 2 coseno de teta de y. ¿Pero quién es de y? De y es 2 coseno de teta. O sea que esto me va a quedar integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De 4 seno cuadrado de teta más 4 coseno cuadrado de teta, todo por de teta. O sea que esto va a ser ¿qué? Pues va a ser integral de 0 a 2pi de 4 de teta. ¿Sí? Pero entonces pues es claramente ver que esto le va a dar 4 por 2, 8pi. ¿Sí o no? ¿Sí es claro eso o no? Sí, señor. Sí. Pero ahora entonces miremosla por el otro lado. Entonces tenemos la integral sobre la superficie de rotacional de f.n ds. Listo, entonces lo primero que hay que calcular, o sea, por el un lado nos dio 8pi, ahora toca mirar el otro lado. ¿Qué era rotacional de f? Rotacional de f es, pues bueno, hay que calcularlo, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo del rotacional. Vamos a hacerlo aquí en Wolfram para pues no perder tanto tiempo ahí. Pero usted sabe calcularlo, ¿no? Entonces, curl. Claro que cuando le toque calcularlo, le toca hacerlo, ¿no? O
sea, ya cuando lo vaya a hacer le toca hacerlo. Cul de menos y más z, menos y más z, coma, x menos z, coma, x menos y. Entonces, ese va a ser el curl. Entonces, calcular el curl me da 0,02. Sí, el rotacional me dio 0,02. Y ahora hay que calcular el vector normal. Bueno, note que, vea, inconscientemente, yo puse la orientación de la curva de 0 a 2pi. Eso quiere decir que yo la curva no la estoy mirando, o sea, eso quiere decir que la curva yo la estoy mirando en sentido antihorario. Sí, o sea, la estoy mirando que se mueve de esta manera. ¿Listo? Eso de una vez implica que yo estoy mirando el normal hacia dónde, en la superficie. ¿Hacia dónde estoy mirando el normal? Hacia afuera, ¿no? Hacia arriba. Hacia afuera o hacia arriba. ¿Listo? O sea que, pues entonces vamos a calcular este normal. ¿Cuánto me da el normal? Bueno, pues tenemos que la superficie pues es 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Y recordemos que el normal es, como es hacia arriba, pues entonces será menos la parcial de z respecto a x en y, menos la parcial de z respecto a y en j, menos más k. O sea que, bueno, el normal entonces ¿qué nos dará? El normal nos dará 2x en y, porque ya estoy sacando el menos de una vez de la fórmula del normal. ¿Listo? Menos por menos. Más 2y en j, más k. ¿Listo? Este será el normal. Pero el rotacional nos dio 0,02 y el normal nos da esto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el rotacional de f.n nos da ¿cuánto? Nos da 0,02 punto el normal. Pero entonces, ¿qué será el normal? 2x, 2y, 2. 1, perdón, 1. O sea que esto ¿qué da? Pues esto da, entonces, esto dará 2. ¿Listo? Esto nos está dando 2. Y recordemos la región, ¿no? Entonces recordemos que esto nos está dando entonces la integral de superficie de 2 ds. Pero ¿eso qué es igual? Eso es igual a la integral sobre la región R de 2 veces dA. ¿Por qué? Pues en realidad no es, no, esto está mal escrito así. En realidad nos está dando esto, que el rotacional de f.n de s nos está dando 2 veces dA. Pero entonces esto es 2 veces la integral de la región sobre dA. ¿Sí? Pero, pues nosotros sabemos quién es la región de integración de la superficie. ¿Quién es la región de integración? ¿Quién es la región de integración? ¿Dónde estamos mirando la superficie? ¿Dónde estamos mirando la superficie? ¿Cuál es la región para la integral de superficie? ¿Dónde está montada la superficie? Se fueron. Profe, eso no es como de 0 a 2 o a 4. No, ¿dónde está montada la superficie? ¿Dónde está montada la superficie? Z igual a 0. Ajá, y sobre z igual a 0, ¿cuál es mi base en z igual a 0 para poder montar la superficie? Pues el círculo de radio 2. Por eso. Por eso. No Entonces, había entendido su pregunta. entonces esta es la región
La región R pues es un círculo. R entonces es un círculo. Círculo de radio 2. Pues entonces si R es un círculo de radio 2, pues entonces eso quiere decir que esto le va a quedar 2 por pi por 2 al cuadrado. O sea, le va a quedar 4 pi por 2, o sea 8 pi. Y ahí tiene entonces el teorema de Stokes. ¿Listo? Eso sería entonces calcular el vector, comprobar el teorema de Stokes. ¿Bien? Yo normalmente en el parcial. Eso no va a tener parcial. Pero está bacano. Pero estúdielo, porque quién Se- quita. Es sencillo. Estúdielo, porque quién quita que Santa Claus le lleve un regalo. Entonces, pues. Dorime. No, pues yo tengo una maratón de más o menos 12 horas de videos de cálculo. Por no entrar a clase. Nada, viejo. Hay que afianzar conocimientos. Ejemplo. F igual a 2z en i más x en j. Bueno, no, es que para qué me pongo a escribirlo. El ejercicio 7 aquí el libro. Pierdo tiempo escribiéndolo. Piensa en este 7. Ya se dañó la monetización de este, pero bueno, el 7 aquí. Piensa en ese 7. Bueno, al igual estamos lejos de eso, pero en fin. Ayer estaba mirando estadísticas y estoy bastante lejos. Porque miren, suscríbase y póngale la campanita. Vea, profe, ¿cómo hacemos ya? Vea, yo le puedo hacer llegar ese canal a las 4000 horas de reproducción. Yo igual. Estudie, ya con estudiar ya tiene 12 horas ahí, ya hay 12 horas, ya eso va avanzando. Esto, profe, según la numeración que usted le da a los videos, nos falta el video 22. De pronto me El perdí 21 pasa al 23. Toca mirar, pero yo lo he subido todos. Toca mirar las fechas, entonces. Pues miren las fechas y vean a ver si sí está faltando uno. Bueno, entonces, piensen en ese 7, a ver. O sea, la figura ya la habíamos visto, o sea, la figura era el frisbee que vamos a hablar ahorita, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ocurre que estamos orientando esto en sentido antihorario. Y voy a volver a poner el plano. Cuando uno está viendo este teorema de Stokes, tiene que fijarse en dos cosas. Lo primero es en la proyección de la superficie en el plano. Pues es claro que la proyección en el de la superficie, así usted, o sea, esto es una elipse. Pero de todas maneras, mire la magia, vea. Y eso es lo bonito de usar GeoGebra. Vea, voy a mirar esto desde arriba. Observe que la proyección de eso en el plano es un... ¿qué? Círculo. ¿Y por qué es un círculo? Es claro que es un círculo. ¿Por qué? La magia de los ojos. No. Porque esto está encerrado en un cilindro.
¿Y un cilindro qué es? Pues bueno, ¿cómo es? La sección transversal de un cilindro pues es un círculo. Pues entonces, este punto que está acá, así usted lo esté mirando desde arriba, esto no deja de salirse de ese círculo. O sea que la región de integración es ese círculo. ¿Y quién va a ser la superficie? Bueno, la superficie en este caso, pues es orientable, sí es orientable. Es orientable porque tiene las dos caras. O sea, ¿y por qué sé que tiene las dos caras? Pues bueno, porque esta que está acá, voy a dejar aquí la esta. ¿Por qué? Pues tiene esta cara hacia arriba y tiene esta cara hacia abajo. Entonces, pues es orientable. Que sea un plano no importa, o sea, sigue siendo orientable. ¿Me entiende la idea? O sea, a mí no me dijeron que sea un plano, que sea curva, no. A mí lo que me dijeron es que fuera orientable. Y que sea orientable lo está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, pues yo ya sé que Z igual a X es la superficie. ¿Sí? Si Z igual a X es la superficie, pues entonces vamos a calcular entonces el vector normal. Pues ¿quién va a ser el vector normal? Pues va a ser menos la derivada de G respecto a X en Y, menos la derivada de G respecto a Y en J, menos K. Bueno, no, en realidad lo estoy haciendo al revés porque recuerde que era antihorario, ¿no? Entonces aquí es más y aquí es menos, ¿no? Porque recuerde que es menos el normal que estamos haciendo ahorita. Este será mi vector normal. Pero bueno, ¿cuánto me da ese vector? Pues ese vector me da la parcial respecto a X me da 1 en Y, la parcial respecto a Y pues me da 0 y aquí el menos K pues me da menos 1. ¿Sí? O sea que el vector normal es este que está acá. ¿Claro hasta ahí? Señor. Y ahora hay que calcular el rotacional de F. ¿Cuánto me da el rotacional de F? Entonces tengo que ir a mirarlo. Ir a mirar quién es F. F es 2Z más X más 3Y. Entonces vamos a hacerlo aquí para no... 2X más... ¿Cómo es? No, es 2Z. 2Z, X y 3Y. Entonces, el rotacional de eso me da... El rotacional de eso da 3, 2, 1. El rotacional de F es 3 en Y más 2 en J más 1 en K. Eso sería el rotacional de F. ¿Sí? Rotacional de F me está dando esto. Entonces yo voy a calcular la integral sobre la superficie S de ¿quién? De rotacional, que sería 3, 2, 1, punto, 1, 0, menos 1. ¿Listo? Entonces, de S. Pero entonces calcular esto, pues bueno, calcular esto pues es lo mismo que calcular la integral sobre la región que nos han dado de este producto punto. Pues ese producto punto le da 3 por 1, 3, más 2 por 0, 0, menos 1, o sea, daría 3 por 1, 3, 0, menos 1, o sea, daría 2 de A. Entonces pasa la misma historia ahorita, va a ser 2 por la integral sobre R de dA. Pero ¿quién es la región? Pues la región era un círculo de radio 2. Pues la región ya la habíamos visto, ¿no? Era un círculo de radio 2. Pues entonces esto va a ser 2 por 4 pi, o sea, 8 pi. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. ¿Y todos los ejercicios son así de fáciles? Sí. Hay que saber es esto. Hay que saber qué. Hay que saber esto. Hay que saber esto. Calcular ahí la orientación de la curva y esas cosas. Pero sí, son así de fáciles. Claro que depende de la curva, ¿no?
Por ejemplo, mire el 8. Mire el 8. El 8 no es un círculo. El 8 tocaría mirar por lo menos esta curva, pero entonces toca mirar cuál es la proyección en el plano. ¿Por qué? Porque digamos, usted tiene, a ver, usted tiene la curva así, del 8, ¿no? Entonces vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Entonces los puntos, ¿no? Le dan los puntos 0, 0, 0, 0, 0, 0, le da el punto 2, 0, 0, 2, 0, 0, y le da el punto 0, 2, 2, 0, 2, 2. Pues le da esos 3 puntos, ¿sí? Mire, le da esos 3 puntos. Oiga, ve, incluso, no. Uno cayó en la elipse. Qué mentira. Porque la elipse sigue estando ahí. B, C, D. Bueno, es sobre este polígono, ¿no? Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. O sea, es esa superficie. Sí, o sea, la superficie es esa. Pero entonces usted ¿qué puede mirar? Pues usted puede mirar esto, pero ¿por qué sigue saliendo eso ahí? Si ya lo había ocultado. Entonces ahí al final podríamos utilizar la ecuación para hallar el área de un triángulo, ¿no? No, aquí sería el área de un tetaedro. Bueno, sí, el área de un triángulo sí, pero el triángulo que queda aquí en el triángulo que queda... La proyección. La proyección, eso. O sea, usted monta aquí el tetaedro y al montar el tetaedro pues ve la proyección. Sí, o sea, aquí le quedaría el punto de esta intersección y entonces monta esta pirámide, ¿no? Bueno, el tetaedro pues ese tetaedro que está ahí. ¿Listo? Ay, pero porque queda hasta ahí nomás. Aquí. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? Es que sí, señor. Mal hecho. Es que quedó mal hecho. Pero sí, esa es la idea, ¿no? O sea, aquí tan. Ahora sí. Esa es la idea. Esa sería la idea, ¿no? Pero entonces, pues bueno, habría que calcular aquí rotacional de F, el rotacional de F, luego el normal y pues luego mirarlo en este triángulo, pero pues calcular el área de ese triángulo es breve y ya, sale. ¿Listo? Listo. Bueno, pues esto fue el curso de cálculo multivariable. Este fue el curso de cálculo multivariable, espero que les haya gustado, si no les gustó pues pueden quejarse, no mentiras, pero se trató de hacer lo mejor posible, ¿no? O sea, pues no sé, yo pienso que esto pues da oportunidades y las quita, ¿no? O sea, no es lo mismo usted ver esto frente a frente. Pero también pues esto de hacerlo acá pues permite precisamente ver esto en GeoGebra, ¿sí? Más fácil, ¿no? O sea, a menos de que uno tuviera un videobeam o algo así en todos los salones, pues esto es más, al menos aquí usted lo puede ver fácilmente, ¿sí? Entonces, pues tiene sus ventajas, sus desventajas. Debería implementar eso cuando volvamos a clases presenciales, andar con su videobeam por ahí. Pero podemos cargar un videobeam todos los días. Bueno. Pues veías que la administración suelta la plata para un videobeam para todos los salones. No opino. Entonces esto sería muy bueno, o sea, eso sería muy bueno porque por lo menos para este curso, o sea, yo creo que... Regálame un momento. Bueno, estoy grabando ahí el mensaje institucional. O sea, yo creo que ¿qué? Se me fue la paloma. O sea, yo creo que en un curso por lo menos no, y también es necesario, o sea, en un curso de diferencial también, o sea, pues usted poder ver la pendiente de la recta tangente allá cómo se mueve o ver los máximos y mínimos de una función,
O no sé, o en multivariable ver ¿qué? En integral poder ver las áreas. En ecuaciones, pues de pronto más usarlo en el sentido de poder trabajar con MATLAB, por ejemplo. Entonces poner a MATLAB a que resuelva las ecuaciones y ver cómo se resuelven las ecuaciones allá en MATLAB y ver cuando uno lo está haciendo a mano, pues que le salen. O por ejemplo, no sé, o sea, en álgebra lineal sirve muchísimo, porque por ejemplo usted calcular el volumen de este tetaedro, usted puede lo calcular con el vector BC, con el vector CE y hacer el producto cruz de esas cosas y un sexto de esa vaina. Bueno, entonces, o sea, ese tipo de cosas pues ayudan mucho y permite pues que se vean mejor las cosas, ¿no? Pero pues bueno, entonces ahí está y pues claro, esto tiene muchas desventajas, o sea, esto de la virtualidad tiene muchas desventajas también, ¿no? O sea, si usted no tiene internet, bailas. Pero bueno, en fin, ahí ya como se pudo se sacó. ¿Listo? Bueno y nada, nos vemos entonces el jueves, ¿no? Entonces el jueves el examen. Estudien bastante, ya tienen una semana casi para estudiar. Entonces, pues, pueden estudiar bastante todo esto. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahí como nosotros le colaboramos en el